Me corresponde la reunión clínica. Para los que no me conocen, soy Felipe Torres, fonoaudiólogo del servicio, me dedico al área de lenguaje infantil y juvenil. Y durante estos últimos años me he interesado mucho también en el desarrollo cognitivo, así que el tema que iba a presentar justamente un poco relaciona el lenguaje con el desarrollo cognitivo. El tema que voy a presentar se titula Dificultades en la producción del habla en niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Es un tema que me interesa mucho desde la clínica, pero también desde la investigación. Los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje son los niños que se conocen como niños con TEL, son niños con trastornos específicos del lenguaje, es decir, niños que tienen problemas solo en el lenguaje y que en las otras áreas del desarrollo están todas normales. Y por eso es un grupo bastante interesante porque solo se afecta el lenguaje. Específicamente voy a presentar un paper que nos publicaron recientemente en un journal que es uno de los más importantes de comunicación y trastornos del lenguaje, Journal of Communication Disorder. Y este trabajo, lo que investigamos en y que publicamos en este trabajo fue identificar son los factores o las variables que están asociadas con la severidad de la producción del habla en niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. En definitiva, lo que hicimos fue buscar factores subyacentes o factores que explicaban la severidad de la producción del habla en este grupo de niños con dificultades específicas del lenguaje. A modo de introducción, el trastorno del desarrollo del lenguaje es uno de los trastornos más frecuentes en niños. También, como les decía, se conoce como TEL, que es más conocido como trastorno específico del lenguaje, y afecta aproximadamente al 7-8% de los niños. Sobre todo es mucho más frecuente en niños en edad preescolar, y a medida que van creciendo va disminuyendo, pero sigue estando presente en la etapa escolar en menor medida. Los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen alteraciones del lenguaje en ausencia de discapacidad auditiva, alteraciones intelectuales, emocionales, neurológicas. Por eso que es un grupo interesante porque presentan dificultades lingüísticas en ausencia de cualquier otra condición que pueda explicar estos problemas del lenguaje. Los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen alteraciones en todos los niveles del lenguaje, pero uno de los problemas más característicos, generalmente los papás consultan con estos niños porque tienen problemas para hablar, problemas de producción del habla. No se les entiende cuando hablan, son ininteligibles en muchos casos y obviamente va a depender de la severidad, pero generalmente esto es lo que más llama la atención de la familia, de los profesores, de los familiares, que son niños que tienen problemas para pronunciar y que no se les entiende. Aproximadamente un 75% de los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen estos problemas de producción de habla. Por lo tanto, es muy frecuente que se presente este síntoma. Y estos problemas de producción del habla generalmente se manifiestan como eliminación de fonemas, eliminación de sílabas. Se presenta una alteración que conocemos como procesos fonológicos de simplificación. ¿Qué son los procesos fonológicos de simplificación? En definitiva, son simplificaciones o acortamientos de las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo a un niño con esta dificultad le digo que me diga la palabra mariposa, me podrá decir papiposa, posa, es decir, la palabra la va a cortar. Mientras más simplificaciones tenga, mientras más procesos de simplificación tenga, la palabra va a ser menos entendible, va a ser menos inteligible, porque está cortando más y está deformando más la palabra. Por tanto, una buena forma de medir la severidad de los problemas de producción del habla justamente es midiendo la cantidad de simplificaciones que los niños hacen. A mayor simplificación, mayor dificultad porque serán menos entendibles, menos inteligibles esas palabras. Los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje también se han estudiado otras características que pueden tener alteradas, ¿cierto? Por ejemplo, la percepción auditiva. Hay bastantes investigaciones que muestran que estos niños presentan alteraciones en la discriminación auditiva, que presentan alteraciones en el procesamiento auditivo central, que presentan dificultades, por ejemplo, para percibir secuencias rápidas de sonidos. Por lo tanto, hay hartas investigaciones que apuntan a esta como una incluso de las causas de los problemas de producción de habla que tienen los niños. Por lo tanto, si tienen problemas para percibir el sonido, luego, ¿cierto?, tienen problemas para producirlo. También se ha visto, y hay teorías que muestran que tienen problemas de movimientos orales, sobre todo no verbales, movimientos de la lengua, de los labios, aunque esto está mucho más discutido hoy en día porque hay hartos autores que plantean que realmente los músculos que se necesitan para mover la lengua, para movimientos que no son de habla, son distintos a los músculos que se usan para hablar.
por tanto ahí también eso está en discusión, que realmente sea un problema que tienen estos niños. Dificultades, y también se ha visto dificultades más cognitivas, como por ejemplo la conciencia fonológica, que es una tarea bien metalingüística, donde los niños tienen que reflexionar acerca de las palabras. Por ejemplo, si yo a un niño le digo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra casa? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra elefante? ¿Cómo es la primera sílaba de elefante? ¿Cómo es la última? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú sacas la primera sílaba de elefante? ¿Qué palabra te queda? O sea, una tarea donde tienen que manipular sílabas y fonemas de las palabras. Y por último también se ha estudiado, pero mucho menos, ¿cierto?, la memoria de trabajo en este grupo de niños que está alterada. ¿Cuál es el gap que encontramos con respecto a la información de la literatura? Es que no se sabe de qué manera las habilidades ya mencionadas, es decir, percepción auditiva, conciencia fonológica, movimientos orales no verbales y memoria de trabajo, predicen la severidad de los problemas de la producción del habla que tienen este grupo de niños, ¿cierto?, con trastorno del desarrollo del lenguaje. Y por otra parte, no existen estudios previos que incluyan todas las variables en su conjunto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en la investigación? Medimos todas estas variables y las relacionamos con los problemas de producción del habla. ¿Sí? Como les decía, este problema de producción del habla lo medimos en relación a las cantidades de simplificaciones, esos son los PFS, los procesos de simplificación que estos niños hacen. Entonces, en el fondo, lo que buscamos asociar es cómo están estas habilidades en relación a la cantidad de simplificaciones que los niños hacen. Como objetivo nos planteamos conocer cuál de estos 4 factores que ya les comenté, ¿cierto?, explican mejor la severidad de los problemas de producción del habla en estos niños, y determinar si la severidad de los problemas se explica mejor por algunas interacciones entre estas variables, estas 4 variables que ya les comentaba. Un estudio transversal, analítico, observacional, un enfoque metodológico cuantitativo, una muestra de 41 niños tomamos con trastorno del desarrollo del lenguaje. Todos los niños estaban en kinder, en escuelas de lenguaje, entre 5 y 5 años 11 tenían de edad. Pasamos instrumento para cada una de las variables. Para la producción del habla evaluamos la cantidad de procesos fonológicos de simplificación que tenían, evaluamos también la percepción auditiva, y ahí pasamos una prueba de percepción auditiva donde vimos, por ejemplo, la discriminación auditiva verbal con pares de mínimo contraste. Estas son pares de palabras que se diferencian en un puro fonema. Entonces uno le dice, por ejemplo, a los niños la palabra gato, rato. ¿Son iguales o son diferentes? Y ahí los niños tienen que discriminar si son iguales o diferentes. Algunas de los pares que le doy son iguales y otros son diferentes. La percepción auditiva también la medimos con discriminación de notas musicales, que hay un programa que tiene notas de piano, se van dando pares de notas de piano y los niños tienen que ver si estos pares de notas de piano son iguales o son diferentes. Y también reconocimiento de sonidos ambientales. Van sonando, por ejemplo, sonidos como de una guagua, de un gato, distintos sonidos, y los niños tienen que identificar qué sonido es el que está apareciendo. Los movimientos orales no verbales los medimos con una prueba para ver praxias, cómo están las praxias de la lengua, de los labios. También evaluamos la memoria de trabajo con una prueba que se usa bastante en niños, que son la repetición de pseudopalabras, y la conciencia fonológica, una prueba destinada para evaluar esa habilidad. ¿Qué es lo que encontramos en los resultados? Primero voy a partir por lo que no fue significativo, que fue la percepción auditiva y los movimientos orales no verbales. Encontramos que esas 2 habilidades no predicen de manera significativa la cantidad de procesos fonológicos que los niños tienen, ¿no? Es decir, la severidad de los problemas de producción del habla. Pero sí, muy interesante que la conciencia fonológica y la memoria de trabajo significativamente se asocian a la severidad de los problemas de producción del habla. Esto fue hecho con una regresión lineal simple, y lo que aparece que fue lo más llamativo del trabajo es que, fíjense los porcentajes del R cuadrado, ¿cierto?, que son el porcentaje de la variabilidad que estas variables explican la severidad de los problemas de producción del habla. Es decir, la memoria de trabajo explica un 63% de la severidad de los problemas de producción del habla. O sea, está explicada casi completamente por esta habilidad cognitiva que no había aparecido antes en otras investigaciones. También encontramos que se genera una interacción entre la conciencia fonológica y la memoria de trabajo para explicar los problemas de producción del habla. Es decir, estas 2 variables se potencian, ¿ya? Es más que la suma de ambos efectos, hay una potenciación. Eso significa este efecto de interacción estadístico, y es significativo y explica un 70%. O sea, estas 2 habilidades interactuando explican casi toda la severidad de los problemas de producción del habla que tienen los niños. Esto fue con una regresión múltiple. Esta fue la figura que pusimos, ¿cierto?, en el paper, y que muestra en el fondo cómo acá en este eje, ¿cierto?, en el eje vertical,
están la cantidad de simplificaciones. Acuérdense que mientras más simplificaciones, más severo el problema, porque menos se le va a entender en esas palabras que están muy acortadas. Por lo tanto, hacia arriba, ¿cierto? Se pone cada vez más severo la dificultad. Casi acá, fíjense estos niños que llegan casi a 70 simplificaciones para los 5 años, eso es una alteración muy severa, son niños que acortan casi todas sus palabras, que se le entiende muy poco. Todos los niños tenían problemas de producción del habla así de la muestra. En el eje horizontal está la memoria de trabajo, menores puntajes son dificultades de memoria de trabajo, mayores puntajes son buen desempeño en la memoria de trabajo, y el tipo de línea que ven acá tiene que ver con el desempeño en la conciencia fonológica. La línea continua, que es la que está acá arriba, son bajos desempeños en conciencia fonológica, y la última línea, ¿cierto?, que está acá, la punteada, son altos desempeños en conciencia fonológica. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Muestra la interacción que yo les comentaba antes. Es decir, cuando los niños tienen baja memoria de trabajo y cuando tienen baja conciencia fonológica, que son la línea continua, esos niños son los que tienen mayor cantidad de simplificaciones en sus palabras, son los más severos, cuando hay bajo memoria y bajo conciencia fonológica. También es interesante que cuando la memoria de trabajo es baja, el desempeño en la conciencia fonológica cambia significativamente la cantidad de procesos fonológicos que los niños tienen. Es decir, si tiene baja memoria de trabajo y tiene alta conciencia fonológica, son menos los procesos fonológicos. Si tiene baja memoria de trabajo y baja conciencia fonológica, son muchos los procesos. Pero cuando la memoria de trabajo está buena, en el punto de acá, 21 puntos, fíjense que los cambios en conciencia fonológica no son importantes, porque se mantienen siempre la misma cantidad de procesos fonológicos. Por eso es que la variable más importante es la memoria de trabajo. Y ahí es una cosa que no había aparecido antes en otras investigaciones. Las implicancias clínicas de este trabajo creemos que van a ser muy importantes para la clínica, ¿cierto? Para el tratamiento de estos niños con problemas de producción del habla, porque de partida va a abrir un campo que no estaba abierto, que es evaluar y trabajar con la memoria de trabajo, que es una habilidad que generalmente no se trabaja a nivel fonoaudiológico en estos niños y tampoco a nivel escolar. Entonces, las implicancias que pusimos en el paper fue justamente empezar a incluir esta variable en los procesos de evaluación, en los procesos de tratamiento, cuando queremos mejorar los problemas de producción del habla. Los padres en las casas, los profesores pueden estimular la habilidad, ¿cierto?, la memoria de trabajo. Todos los trabajos evidentemente tienen limitaciones, el tamaño muestral. También como limitación nos planteamos acá que la percepción auditiva, las habilidades de percepción auditiva nos aparecieron que no eran significativas, pero probablemente tiene que ver cómo las medimos nosotros. Porque algunas investigaciones de estos últimos años han mostrado que los niños con esta dificultad pueden tener problemas de percepción auditiva, pero no es que les cueste escuchar sonidos que vienen de afuera, sino que les cuesta escuchar sus propias producciones. Es decir, por ejemplo, si nosotros grabáramos las producciones cuando las están diciendo mal y les dijéramos que discriminaran, si lo dijeran bien o lo dijeron mal, probablemente ellos sí van a discriminar, porque hay un efecto súper interesante que logran discriminar auditivamente las dificultades, pero de los problemas que ellos mismos tienen. Pero no tienen problemas para discriminar otros sonidos externos. Por lo tanto, ahí seguramente si lo medimos de otra manera, eso podría ser alterado. Y también la limitación propia de un estudio observacional, porque evidentemente lo mejor sería poder hacer un estudio experimental, y eso viene un poco con las proyecciones, que es lo que queremos hacer ahora, hacer un estudio experimental donde podamos tomar un grupo de niños con estos problemas e intervenirlos con la memoria de trabajo y ver si efectivamente esto genera mucho más efectos, ¿cierto?, en sus problemas de producción del habla, que es lo que esperamos encontrar. Ese era el tema que les quería presentar. Gracias. Gracias, Felipe. Todos estos niños eran, tú decías que estaban en kinder, todos eran de una sola locación. Me refiero, no hay ninguna variable que tenga que ver con de dónde vienen ellos desde el punto de vista socioeconómico. Sí, eso no lo mencioné. Efectivamente, controlamos la variable del nivel socioeconómico en el diseño. Elegimos niños de diferentes escuelas, pero controlamos el nivel socioeconómico y todos tenían nivel socioeconómico medio, bajo, bajo. Y eso lo controlamos en el diseño y elegimos puros niños de ese nivel socioeconómico. Sería un buen también ver si esto es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Ya, y la otra pregunta, dentro de mi ignorancia del tema, la memoria fonológica no es algo que es ya un nivel cognitivo bastante más elevado que los otros.
La memoria de trabajo es una habilidad cognitiva bastante elevada, pero se ha visto que esta habilidad se desarrolla desde el nacimiento. Se va desarrollando desde el nacimiento, incluso en bebés, en habilidades mucho más simples, obviamente, pero es una habilidad transversal que está desde el comienzo y que se va complejizando un poco según la tarea. Pero es una tarea que se puede trabajar desde niños bien pequeños, a esta edad, por ejemplo, en kinder, perfectamente. Lo digo porque uno tiende a pensar que esto, dentro de todas las variables que tiene esto, para mí tiene dentro de todas las variables, digo, una variable que es la inmadurez. Entonces, si esto es un nivel más superior, evidentemente va a estar más afectado que los otros. Ah, ya, no, claro, claro, efectivamente podría ser, pero en este caso pasamos unas pruebas que son, digamos, con normas para las edades, o sea que el desempeño que debiesen tener no era el máximo por la edad, efectivamente, pero estos niños rendían más bajo de lo que debiesen rendir a su edad, a pesar de que a la edad de ellos no tienen que tener un desempeño completo en las tareas. Perfecto. Gracias, Felipe. Se, ¿Alguien quiere preguntarle algo a Felipe o hacer algún comentario del trabajo? Eh, Paul. Felipe, oye, bueno, te felicito de que el trabajo que estén haciendo lo lleguen a publicar en revistas internacionales nivel ISI. Súper buen trabajo y que bueno, ojalá que continúen. Eh, una pregunta, ¿la memoria de trabajo que ustedes midieron, la midieron solamente en la dimensión auditiva o también incluyeron otra dimensión como memoria de trabajo visual? Digo porque la pregunta es, ¿está como específicamente afectada la memoria de trabajo auditiva o es un problema de memoria de trabajo a nivel global, incluyendo otras modalidades sensoriales? Eh, sí, gracias primero por el comentario. Sí, efectivamente, yo creo que esa es una tremenda pregunta de investigación que se puede agregar en estos trabajos, que nosotros nos centramos exclusivamente en la memoria de trabajo auditiva, en la fonológica, y no medimos tareas visoespaciales con pruebas para eso. Por lo tanto, nosotros solo podemos concluir en relación a esa habilidad. Medimos esa habilidad porque es la que se supone que debiese estar más asociada a estos niños por la cosa auditiva, porque tiene que ver con problemas lingüísticos. Pero efectivamente podríamos incluir tareas visoespaciales y capaz que el problema de memoria de trabajo sea transversal en toda la memoria de trabajo y no solo asociado a temas auditivos. Así que es una pregunta que está abierta y que no la medimos nosotros. Gracias. Gracias, Felipe. Eh, Nuestros fonoaudiólogos el resto de los fonoaudiólogos, me refiero, ¿quieren opinar al respecto? Juan Carlos, Manuel, Eh, Eh, a ver, o Javiera, que veo que habló aló, ahí. aló, aló. No, bueno, primero felicitar a Felipe Torres porque el trabajo muestra que un niño con problemas articulatorios no es solamente corregir un patrón de movimiento, sino que hay cosas que están muy por sobre ello y que nos van mostrando lo profundo de cada área de la fonoaudiología que se ha desarrollado en los últimos 20 años, porque trataba de seguir a Felipe en un montón de conceptos que él mencionaba, pero la verdad es que yo los desconozco, entonces voy a conversar después con él para que me lo explique y para poder enfrentar de manera más integral a este tipo de pacientes, porque en los servicios de otorrinos llegan este tipo de pacientes. Perfecto. Javiera parece que quería, en un momento dado, la interrumpí yo. sí, o sea, yo quería comentar, primero felicitar a Felipe y sobre todo que encuentro que este tipo de trabajo es súper bueno para la práctica fonoaudiológica porque le da el sustento, la evidencia para poder realizar una terapia como de calidad y en caso de que, por ejemplo, siempre llegan papás que a veces preguntan un poco más, uno les puede explicar como la teoría y también mostrarles este tipo de trabajos que sustentan lo que uno también hace. Gracias, Gracias, Javi. Javier. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien?
Bueno, acompañando a las demás observaciones, felicitarte, Felipe, y que sigan adelante, que es meritorio el trabajo porque detrás de todo esto evidentemente hay un esfuerzo importante, así que qué bueno que te sea reconocido. Gracias, muchas gracias. Bueno, algunas novedades.